Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar en la clase de hoy. Este miércoles, dado que estoy de viaje, no pude dar la clase, así que les voy a mandar esta clase grabada, donde vamos a trabajar la clase correspondiente a esta semana, el título es La cadena rota. Y la bibliografía que vamos a tomar es el texto de la cuestión preliminar, la parte 1, en los parágrafos 3, 4 y 5. Y también vamos a tomar algo que no está acá en la bibliografía, pero que nos va a servir. Vamos a volver al seminario 3 y vamos a tomar del capítulo 3 el parágrafo 2 y del capítulo 4 también el parágrafo 2. Para examinar los fenómenos de cadena rota que se presentan en la psicosis ya desencadenada. Con lo cual, de los 4 tiempos que ubicamos, el tiempo 0 de la inscripción o la forclusión, el tiempo 1 de la compensación imaginaria del Edipo ausente, el tiempo 2 de la prepsicosis y el tiempo 3 de la psicosis propiamente dicha, nos vamos a centrar en el tiempo 3 de la psicosis propiamente dicha, en la cual vamos a ubicar elementos de los fenómenos elementales que se presentan al sujeto cuando ya la psicosis está desencadenada. Es decir, los fenómenos que Lacan va a llamar fenómenos de código y de mensaje, que también va a llamar neologismos, y que componen o son parte del texto de las alucinaciones y de los delirios, pero principalmente de las alucinaciones. En relación a las alucinaciones, Lacan va a plantear que la alucinación tiene una estructura de alusión. Ahora vamos a ver qué quiere decir la alusión. Pero las alucinaciones tienen estructura de alusión. Bien, para iniciar el recorrido vamos a tomar un caso clínico que para Lacan es importante porque lo toma en 2 lugares, en el seminario 3, en el capítulo 4, como les decía, en el parágrafo 2, es el ejemplo de Marrana, y en la cuestión preliminar, en estos 3 parágrafos, 3, 4 y 5 de la parte 1, también toma el caso Marrana. Pero le sirve el caso Marrana, no por el caso, o sea, sí, por el caso en sí, pero le sirve porque es un caso paradigmático de lo que él ubica en toda esta dimensión de el neologismo, los fenómenos de código y de mensaje, la alucinación con estructura de alusión, y es un caso que él ve, recuerdan que él hacía las presentaciones de enfermos, ahora se llaman las presentaciones clínicas, en esa época, en la época de la psiquiatría clásica, se tomaba las presentaciones de enfermos eran como las presentaciones que hacía Charcot cuando estaba con Freud, por ejemplo, o que hacía Lacan todas las semanas en el Hospital de Saint-Anne. El Hospital de Saint-Anne es como el Borda de acá, y Lacan hacía presentaciones con los pacientes y todos los analistas que estaban escuchando, y él entrevistaba al paciente frente a todos los... Bueno, y había hecho una presentación de enfermos de esta paciente, que era una paciente que estaba internada después de una escena en la cual ella y su madre habían hecho todo un escándalo en el edificio con una vecina que consideraban una vecina de vida fácil, una vecina que ellas la calificaban de puta y etcétera, y que era una vecina que recibía hombres todo el tiempo y se acostaba con ellos, y entonces ellas habían hecho un escándalo tremendo por el cual las habían echado del edificio, a ella y a la madre, y las habían internado en el hospital. Y presentaban un cuadro que se llamaba en la psiquiatría la folia de, la locura de a dos, porque justamente las dos compartían el mismo delirio, que era un delirio persecutorio con esta vecina, de que esta vecina les hacía cosas. O sea, no solo era una vecina de vida fácil, como la llamaban, sino que además les hacía cosas, y que los hombres que venían a visitar a
vecina también les hacían cosas. Con lo cual había habido toda una escena, así todo un escándalo, con denuncias policiales, etcétera, por la cual ellas habían terminado en el hospital. Y presentaban una locura de a dos o una folia de, en el sentido de que presentaban un poco este mismo delirio persecutorio. La folia de ha sido descrita en la psiquiatría como una locura que tiene dos modos, o bien uno influencia al otro, o bien los dos comparten el mismo delirio. Es decir, la folia de por influencia o la folia de simultánea. La estudian Falret y Lassège, y esta paciente presentaba esto. Pero a Lacan le interesa la presentación de enfermos, no le interesa tanto la folia de, sino que le interesa la presentación de enfermos de la paciente, de la hija, que es la que cuenta esta escena. Y Lacan dice que esta presentación de enfermos tiene un carácter fundamental de un descubrimiento clínico que él ha hecho, que es esta estructura de alusión de la alucinación. La compara incluso Lacan mismo con el descubrimiento que hace Seglas también en la psiquiatría clásica, cuando Seglas descubre que los pacientes que alucinaban en la alucinación verbal hacían movimientos con la garganta. Si uno los miraba, hacían movimientos como un ventrílocuo, como el ventrículo que hace hablar al muñeco. En realidad, el ventrílocuo que hace hablar al muñeco habla que no se entiende, pero que hace que parece que habla con el muñeco, y en realidad el muñeco está hablando, el ventrílocuo se las arregla para hacer movimientos con la boca imperceptibles, por lo cual parece que estuviera hablando el muñeco. Bueno, del mismo modo, Seglas había descubierto que los pacientes que alucinaban en la alucinación verbal, ellos mismos decían las voces, con lo cual escuchaban la voz que le decía matate, pero cuando uno lo veía a la cara al paciente, el paciente estaba haciendo movimientos con la boca y con la garganta, pero el punto es que él no se reconocía en lo que la alucinación misma le decía. Es como que él decía matate, pero él escuchaba matate sin reconocerse que él lo había dicho. Del mismo modo, Lacan dice que su descubrimiento, que da la estructura de alusión de la alucinación, es comparable al descubrimiento de Seglas, porque es un gran descubrimiento en el sentido de haber encontrado un punto muy importante en la paciente que quiere distinguir. Por eso es que lo cuentan los dos lugares, en el seminario 3 y en la cuestión preliminar. Les cuento cómo es la historia. Se trata de una paciente paranoica que había estado casada con un marido que la madre no aprobaba para nada, y que este marido tenía una familia con la cual ella empieza a desarrollar un delirio de persecución con el marido y también con la familia, y se separa súbitamente de ella, se separa súbitamente de él, y entonces empieza a vivir con la madre. Luego de esto, pero hasta ahí no había habido internación ni nada, ni se sabía que ella tenía un delirio de persecución, simplemente había ocurrido esto, que ella estaba casada, súbitamente se separó, y luego se va a vivir con su madre. Primero ella se hace amiga de esta vecina, con la cual tiene un contacto y tiene buena onda, y luego empieza a aparecer esta cuestión de cierta persecución en relación a esta vecina y en relación a los hombres que vienen a ver a esta vecina. Finalmente, la escena por la cual se termina armando todo el escándalo, que termina en la denuncia y termina en la internación de ella y de la madre, es una escena en la cual ella está en el edificio,
se encuentra con uno de esos hombres muy descalificados por ella, pero al mismo tiempo como muy masculinos, y ella se encuentra con este hombre, ella le dice: vengo de la fiambrería, vengo de la charcuterie, que es como eso, la fiambrería. En una de las traducciones dice vengo de la carnicería, en la otra dice vengo del fiambrero. O sea que están las tres: vengo de la carnicería, vengo del fiambrero, vengo de la fiambrería. Ella le dice esta frase y él le responde: marrana. Esto es toda la escena. A partir de que él le responde marrana, ella se arma todo un escándalo, viene la madre, se arma todo un despelote con este vecino, termina la denuncia, termina el hospital, etcétera, etcétera. Pequeña escena, ¿sí? Vengo del fiambrero, marrana. En la presentación de Enfermos con Lacan, Lacan la interroga y le pregunta si ella de algún modo había pensado que este vecino podía decirse que era un puerco, que era un cerdo, que era un chancho, en el sentido de un hombre medio asqueroso, digamos. Y ella de algún modo le dice que podía ser, pero ella no reconocía nada de su propia intervención en esto. Y Lacan dice: podríamos reconocer en esto el texto de una proyección, o sea, la proyección de una frase que el inconsciente piensa y se proyecta al exterior. Si pensáramos en una neurosis, podríamos pensar en que el sujeto recibe su propio mensaje en forma invertida, en el sentido de que, bueno, en la fiambrería hay jamón, lomito ahumado, mortadela, toda una serie de cuestiones que podemos comprar en la fiambrería que vienen generalmente del cerdo o del chancho. Entonces el inconsciente, en una formación del inconsciente, podría hacer que si yo me cruzo con alguien que pienso que es un chancho, que pienso que es un asqueroso, en vez de cruzarlo y decirle asqueroso de mierda, porque no lo puedo decir, porque soy una persona educada que no va puteando a la gente cuando se encuentra con la gente, en vez de eso, ella dice: vengo de la fiambrería, lo cual es una frase alusiva. Una frase alusiva que, si fuera una neurosis y estuviéramos en el plano de las formaciones del inconsciente, esa frase sería una metáfora. Vengo de la fiambrería, hay un significante reprimido, que es el significante cerdo, chancho, asqueroso. La metáfora es: vengo de la fiambrería, y lo que está debajo, el significante reprimido, es cerdo, que a su vez metafóricamente cerdo, metonímicamente cerdo, chancho, asqueroso, vida fácil, etcétera. ¿Sí? Eso tendríamos metáfora y metonimia si fuera una formación del inconsciente en la neurosis. Y eso a su vez podría estar proyectado al exterior, con lo cual la frase vengo de la fiambrería sería una metáfora proyectada hacia él. Y entonces el sujeto recibe su propio mensaje en forma invertida, quiere decir que en vez de decirle usted es un asqueroso, yo le digo cortésmente, falsamente, hipócritamente, le digo: ay, vengo de la fiambrería, ¿cómo le va? Buenas tardes, y así. Y en realidad mi inconsciente está diciendo asqueroso. Justamente lo fundamental es la diferenciación entre la metáfora y la metonimia como formaciones del inconsciente, en las cuales, en la metáfora y la metonimia, el significante está reprimido. Entonces es un significante cortado de la cadena,
pero es un significante que puede reingresarse a la cadena porque es simbólico, porque está reprimido. Lo alusivo, como la alusión como opuesta a la metáfora y la metonimia, quiere decir que la alusión alude a un significante que no está en la cadena, porque no es un significante simbólico, porque es un significante en lo real. ¿Y por qué es un significante en lo real? Porque está forcluido, porque proviene de la forclusión. Entonces, la frase vengo del fiambrero no es una frase metafórica ni metonímica, sino que es una frase alusiva, y alude a un significante que no se puede reingresar a la cadena porque no es simbólico, sino que es un significante en lo real. Entonces, el significante cerdo, chancho, asqueroso, no es reprimido, sino que está forcluido, retorna desde lo real, bajo el modo de la frase, como dice Lacan, cargada de invectiva, la frase injuriante que le dice marrana. Marrana es también, como decir, chancha, pero justamente en vez de decírsela a él, la frase le dice a ella marrana, de modo injuriante, de modo de una frase escuchada alucinatoriamente. Una voz que le dice marrana. Entonces, en ese punto, ella no sabe distinguir si fue el vecino el que le dijo marrana o ella escuchó la voz marrana, pero justamente toda la frase se opone en su carácter de metáfora y metonimia, sería, si fuera una neurosis, se opone a la alusión. La alusión es un elemento que utilizamos en el lenguaje popular, se usa mucho en la política, se usa mucho en los chistes, siempre para referir a un elemento que está por fuera de la frase. En la política se usa todo el tiempo. Alguien dijo de nosotros que nosotros somos corruptos y yo le contesto que nosotros no somos corruptos y que ellos... Bla, bla, bla. Bueno, eso en lo encontramos todo el tiempo en la política. Todo el mundo sabe quién es ese que dijo que nosotros somos corruptos. Nosotros decimos que no somos corruptos y después está toda la cuestión de los insultos, etcétera, pero nunca menciono a quién es ese alguien. Bueno, eso es una alusión en la cual hay un elemento que está extraído de la frase, pero esto se usa en lingüística. Ahora, cuando lo usamos en psicoanálisis es importante distinguir si eso es un elemento metafórico o metonímico que procede por alusión, o si es un elemento que funciona de modo de aludir a un significante que no está en la cadena, por lo cual no es ni metáfora ni metonimia, sino que es alusión. Porque es un significante que no puede ser reingresado en la cadena, que es el significante alusivo, que es en este caso cerdo, y que retorna como frase que ella escucha, como palabra que ella escucha, que le dice marrana. Entonces, hasta ahí tenemos la escena que Lacan trabaja, donde se encuentra con el vecino, ella le dice, vengo del fiambrero, y ella escucha la voz injuriante marrana. La injuria es un elemento fundamental de la alucinación paranoica y del delirio paranoico, porque tiene un carácter injuriante, tiene un carácter de ofensa, que el sujeto no puede olvidar, es una ofensa que lo vuelve loco, que hace que no pueda parar con esa ofensa. Por ejemplo, en Schreber, la voz de Fletzig que le dice carroña, ¿sí? Él es la carroña. La voz de los pájaros de Milagro que repiten carroña. Bueno, acá tenemos la voz injuriante que le dice marrana. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, a ver, un segundo. Bueno, lo voy a ubicar tal como Lacan lo presenta en el seminario 3. Lacan ubica el esquema lambda en el cual el sujeto, perdón, vamos de nuevo. El sujeto recibe
del otro su propia frase en forma invertida. Me salió medio fea la Z. Vamos a ubicar acá. El A' y acá el A, es decir, el yo y el semejante. Con lo cual, Lacan va a situar que, perdón, un segundo. Con lo cual, Lacan va a situar que se trata de una escena en la cual el vecino, encarnado en el lugar del semejante, y ella, encarnada en el lugar del yo, ella dice, el yo dice, vengo del fiambrero, y el vecino dice, marrana. Ahora, todo ocurre, y esto es lo importante, en el plano imaginario, en el plano del A'. ¿Por qué ocurre esto? Plantea Lacan, justamente porque en la psicosis, el otro, por efecto de la forclusión del nombre del padre, está elidido. Entonces, ella, en vez de que el sujeto, a nivel del inconsciente, reciba su propio mensaje en forma invertida, como dijimos antes, el ejemplo donde ella se encuentra con el vecino, ella es educada, tiene un yo más o menos educado, civilizado, que no le puede decir al vecino lo que piensa, no le puede decir usted es un asqueroso, le dice entonces, como hipócritamente, le dice vengo de la fiambrería. Entonces, esto sería, ella recibe su propio mensaje en forma invertida, no le puede decir a él, entonces de algún modo piensa, eso vengo del fiambrero, es lo que Lacan le pregunta, ¿usted pensó que él era un puerco? Bueno, puede ser, dice ella, pero no reconoce que es ella misma la que pensó eso, la que pensó lo que la voz le dijo, marrana, sino que ella hasta ahí puede reconocer solamente que piensa que el vecino es un chancho, pero no se puede reconocer en esa voz. Por eso les decía que Lacan lo compara con el ejemplo de Seglas, donde él mismo dice, donde el paciente mismo dice las palabras que escucha. Bueno, acá en este caso, ella lo pensó, no lo escuchó. Entonces, en ese punto, ella, en la medida en que el otro está elidido, no habla el sujeto del inconsciente con el otro, sino que habla en el plano imaginario, todo ocurre entre el yo y el semejante. Todo ocurre en el plano A', en el plano imaginario. Con lo cual se produce, y esto es lo importante en la psicosis, se produce como una especie de aplastamiento, achatamiento entre el semejante y el otro, es como si quedaran sustituidos el semejante por el otro y el sujeto por el yo. Es como si este esquema lambda, lo escribo acá arriba, este esquema lambda fuera a aplastarse, quedará como en una línea entre los dos. A partir de que una se aplasta con la otra, queda como dos lugares que son el A y el A', el yo y el semejante. Y entonces el sujeto recibe la frase marrana de parte de su semejante. ¿Se entiende? O sea, se aplasta el esquema lambda, no son cuatro los lugares, el sujeto y el otro en la cadena inconsciente y el A y el A' en la cadena consciente imaginaria, sino que se eliminan los elementos simbólicos, que son el sujeto y el otro barrado, y quedan solo el A y el A'. Y entonces el sujeto recibe su mensaje, ya no bajo el modo del retorno del inconsciente, sino que lo recibe del retorno en lo real, o sea, escucha la frase marrana. Bien.
Entonces, en conclusión y para sintetizar, lo que podríamos decir, los lugares del sujeto y el otro quedan sustituidos por el lugar de el A' en lugar del semejante, sustituye al otro que queda elidido y en lugar del yo sustituye al sujeto que queda elidido. Y entonces se produce este pasaje donde se trata de el yo, acá teníamos el yo, y acá tenemos el A', que es el semejante, y es el semejante, el vecino, quien le dice marrana. Y es el yo al semejante en la primera frase que le dice vengo del fiambrero. ¿Sí? Entonces el yo le dice al semejante, al vecino, vengo del fiambrero, y el vecino le contesta marrana. Esto es lo que ocurrió en la escena, pero que reemplaza este elemento que sería el elemento donde en el inconsciente, la formación de el inconsciente sería aquella en la cual metafóricamente el sujeto le dice lo que piensa, lo que no le puede decir al vecino. Usted es un asqueroso. Entonces, en vez de decirle usted es un asqueroso, le dice vengo del fiambrero. Hasta ahí estaríamos en el plano de la neurosis. La diferencia, hasta acá tendríamos metáfora y metonimia. Acá, en vengo del fiambrero, tenemos alusión. La alusión es aludir. La metáfora y la metonimia aluden al significante simbólico reprimido, asqueroso, chancho, cerdo, y la alusión remite al significante en lo real, que es también asqueroso, etcétera, pero que retorna bajo el modo de marrana. O sea, en vez de que él es un asqueroso, ella es una marrana. Y eso le da el rasgo de alusión a la alucinación. O sea que siempre que encontramos una alucinación, y esto es importante, se distingue que es una alucinación en la medida en que hay un elemento alusivo en la frase. O sea, es un elemento que remite al significante de lo real y ese es el elemento alusivo de la frase. Toda alucinación tiene una estructura de alusión. Y esto es importante porque esto permite distinguir a las alucinaciones psicóticas de las, por ejemplo, cuando Freud hablaba de las alucinaciones histéricas o las alucinaciones obsesivas. En los casos de histerias graves habían también alucinaciones. Cuando ustedes vean El hombre de las ratas, van a ver que en un momento el hombre de las ratas a Freud le dice mi capitán, como si él estuviera pensando que Freud es el capitán. Después verán quién es el capitán cuando lo trabajen. Y en ese punto podríamos decir que hay también alucinaciones en la neurosis, pero justamente en la neurosis, cuando hay alucinaciones, que son pocas, tienen un rasgo metafórico y metonímico. Y el elemento que produce la alucinación es el significante reprimido que se puede reingresar a la cadena. Esto sirve mucho para distinguir las alucinaciones histéricas y obsesivas, pero principalmente sirve mucho para distinguir las alucinaciones en los niños. Los niños muchas veces no explican. Es difícil explicar, es difícil que un niño explique, un niño chico que explique si lo piensa, si lo pensó, si lo escuchó, si lo siente en la cabeza, si lo siente adentro de la cabeza, fuera de la cabeza, etcétera, etcétera. Eso se lo podemos preguntar a un adulto, pero a un niño es más difícil. Cuando se trata de un niño, muchas veces es difícil distinguir si es una fantasía, un juego. Por ejemplo, tengo un amigo imaginario que me dice que vayamos a hacer tal cosa. Bueno, los niños que suelen tener amigos imaginarios o que dicen yo soy la princesa realmente o yo fantaseo que soy la princesa. Bueno, en ese punto, la fantasía y el rasgo lúdico a veces resultan difícil distinguirnos de una alucinación psicótica. Cuando se trata de una alucinación psicótica, vamos a encontrar el elemento de la cadena rota, que es lo que estamos trabajando en esta clase, que es la cadena rota que hace que la frase sea alusiva.
no hay una cadena significante. En cambio, cuando a la nena le preguntamos, ¿y cómo es tu amiga imaginaria? Y se parece a mi prima, y mi prima es la que sabe pintarse y la que sabe, la que es muy linda y la que esto y lo otro, y entonces podemos distinguir que hay ahí un elemento donde no se trata de una cadena rota, sino que se trata de una cadena que remite a otros significantes, metafórica o metonímicamente. En el caso de una alucinación, por ejemplo, una alucinación en niños, vamos a encontrar este carácter de la cadena rota. Bueno, voy a cortar la grabación y voy a continuar en unos segundos. Entonces Lacan, en la página 78 del seminario 3, dice: este análisis permite comprender que la paciente se siente rodeada de sentimientos hostiles, pero el problema no es ese. Lo importante es que Marrana haya sido escuchado realmente en lo real. ¿Quién habla? Ya que hay alucinación, es la realidad la que habla. Nuestras premisas lo implican si planteamos que la realidad está construida por sensaciones y percepciones. Al respecto, no hay ambigüedad. No dice, tuve la impresión de que me respondía Marrana. Dice, dije, vengo del fiambrero y él me dijo Marrana. O bien nos contentamos con decir, miren, está alucinada, o bien intentamos ir un poquitito más lejos. En primer término, ¿se trata de la realidad de los objetos? ¿Quién suele hablar para nosotros en la realidad? ¿La realidad es precisamente cuando alguien nos habla? El interés de las observaciones que hice la vez pasada sobre el otro con minúscula y el otro con mayúscula era hacerles notar que cuando el otro con mayúscula habla, no es pura y simplemente la realidad ante la cual están, a saber, el individuo que articula. El otro está más allá de esa realidad. En la verdadera palabra, el otro es aquello ante lo cual se hacen reconocer. Entonces, acá da el ejemplo de la palabra, el tú eres mi mujer, por ejemplo, cuando un sujeto se casa y dice sí quiero, bueno, hay un punto donde es el otro el que certifica que eso ocurre. Incluso da el otro ejemplo de la palabra mentirosa, cuando yo digo una mentira y nadie se entera de mi mentira, el otro sabe, el otro con mayúscula, es el que sabe que estoy mintiendo. O sea, es el otro simbólico. Y después sigue diciendo en la página 80, se refiere a dónde se escucha la palabra, y se escucha con el ejemplo que decíamos antes de Seglas y el ventrílocuo. El ventrílocuo habla en el muñeco. Ustedes no sabrán porque son jóvenes, pero cuando hace muchos años había un muñeco que salía en la tele que eran Chasman y Chirolita, y Chasman lo hacía hablar al muñeco Chirolita. Bueno, y le hacía decir, ¿qué haces, negro? Y el tipo no se veía la boca y el muñeco decía eso. Bueno, el muñeco, Lacan lo llama la marioneta. La marioneta sería ese vecino, el semejante, que habla y le dice marrana. En la realidad, justamente ahí está el punto. Escucha una voz que le dice marrana, pero no está claro si se la dice el vecino o es una voz que le habla. Para el caso es lo mismo, la palabra es injuriante. Pero lo que sí es importante es que la escucha de la realidad. Entonces dice, en la página 80, que la palabra se expresa en lo real, quiere decir que se expresa en la marioneta. El otro en juego en esta situación no está más allá de la pareja, está más allá del sujeto mismo, y dice, es la estructura de la alusión. Se indica a sí misma en un más allá de lo que dice. Ahí está la estructura de alusión de la alucinación. Intentemos ubicarnos a partir de este juego de A4 que implica lo que dije la vez pasada. El A con minúscula es el señor con quien se encuentran en el pasillo. La A mayúscula no existe, por lo que les dije que el otro con mayúscula está elidido. A' minúscula, o sea, el semejante, el yo,
es quien dice, vengo del fiambrero. Yo dice, vengo del fiambrero. ¿Y de quién se dice, vengo del fiambrero? De ese. A minúscula le dijo marrana. O sea, a minúscula. El vecino le dijo marrana a el sujeto, a ese. La persona que nos habla y que habló en tanto delirante, A', recibe sin duda en algún lado su propio mensaje en forma invertida, del otro con minúscula. Y este es el punto. Si fuera un neurótico, recibiría del otro con mayúscula su propio mensaje en forma invertida. Por ejemplo, en un sueño, en un lapsus, se encuentra con el vecino y le dice, vengo del fiambrero, chino, y se le escapa decir un lapsus, decir algo que se le escapa algo de el cerdo, ¿sí? Entonces, si fuera un neurótico, lo diría en un lapsus, lo diría en un sueño, diría aquello que reprimió decirle al vecino, pero como es un psicótico, o como es una psicótica, en ese sentido, en vez de recibir su propio mensaje en forma invertida, recibe su propio mensaje en forma invertida, pero de la realidad, no del otro con mayúscula. Entonces, sigamos con la cita. La persona que nos habla y que habló en tanto delirante, A', recibe sin duda en algún lado su propio mensaje en forma invertida del otro con minúscula, y lo que ella dice concierne al mismo más allá que ella misma es en tanto sujeto, y del cual, por definición, sencillamente porque es sujeto humano, solo puede hablar por alusión. Entonces, acá está esto que dijo antes. Es la estructura de la alusión, se indica a sí misma en un más allá de lo que dice, esa es la estructura de la alusión de la alucinación, y después dice, solo puede hablar por alusión, ¿sí? Entonces, dice, solo hay dos maneras de hablar de ese sujeto que somos radicalmente. O bien dirigirse verdaderamente al otro con mayúscula y recibir de él el mensaje que lo concierne a uno en forma invertida, en la neurosis, o bien indicar su dirección, su existencia, bajo la forma de la alusión. Si esta mujer es estrictamente una paranoica, es que el ciclo para ella entraña una exclusión del gran otro. El circuito se cierra sobre los pequeños otros, que son la marioneta que está frente a ella, que habla y en la que resuena su mensaje, y ella misma, quien en tanto que yo, es siempre otro y habla por alusión. Bien, ahí están todos los elementos de la estructura de alusión de la alucinación. Y ahí está explicado en estas páginas 78 y 80 del seminario 30, todo lo que explicamos del aplastamiento del esquema lambda, donde el yo sustituye al sujeto y donde el otro con minúscula sustituye al otro con mayúscula. Bien, hasta acá entonces el ejemplo de Marrana en el seminario 3 y vamos a agregar un par de elementos de la cuestión preliminar sobre Marrana. En la cuestión preliminar, Lacan vuelve sobre el caso y agrega un elemento que es otro modo de la alusión. O sea, hasta acá lo que tenemos de la alusión son dos alusiones en la misma alusión. La primera alusión es la alusión al significante que falta, al significante en lo real, que en este caso es cerdo, chancho, asqueroso, que retorna bajo la forma de marrana. Y luego, la alusión del elemento que falta en el esquema, que es el otro con mayúscula. Ahí está la alusión al otro elidido. Como el otro está elidido, solo puede responder el otro con minúscula, es decir, la marioneta. Es decir, el vecino. La marioneta sería como el muñeco del que habla en el ventrílocuo. Es como si ella le hiciera decir al vecino, como si el vecino fuera una marioneta, marrana. ¿Sí? Ese es el punto. Pero no lo hace como una formación del inconsciente, sino que lo hace en lo real. El vecino le dice marrana. Y ahí está el punto donde hablamos de dos elementos de la alusión. La alusión al significante faltante, al significante en lo real, es un significante faltante en lo real, por eso no es una metáfora y una metonimia, como dijimos antes, y por otro lado la alusión al otro con mayúscula.
el idido que falta. Como falta, habla la marioneta, es decir, habla el vecino y le dice marrano. En la realidad. La tercera dimensión de la alusión es la alusión a los shifters faltantes de la frase que están en la cuestión preliminar. El shifter es un término de Roman Jakobson, un lingüista a quien Lacan respeta mucho, que trabaja la función de los shifters en la frase. Los shifters son los elementos de la frase que dan el tiempo, el lugar, el emisor y el receptor. Por ejemplo, no sé, te mando un mensaje que te digo, soy Patricio, voy a la tarde, paso por tu casa a visitarte. Entonces tenemos ahí los shifters, el emisor, quién es, el horario, o el tiempo, el lugar, etc. Si recibimos en nuestro celular un mensaje de un teléfono desconocido que dice voy para allá, por ejemplo, es una frase sin shifters, que puede ser medio inquietante, quién es que viene, para qué, por qué, quién está escribiendo, etc. Y eso es una frase sin shifters, por ejemplo. Entonces los shifters dan ese elemento en la frase de contexto. Los elementos de la frase que dan el contexto son los shifters. Una frase alusiva, justamente, es una frase sin shifters. Por ejemplo, el ejemplo que daba de voy para allá. No se sabe quién viene, quién es el emisor, quién es el receptor, el tiempo, el lugar, todos los elementos de contexto faltan en la frase. Entonces, la alusión implica la falta de los shifters. Y entonces Lacan vuelve en la cuestión preliminar con la estructura de alusión de la alucinación y plantea que en las alucinaciones faltan los shifters. Es un elemento también propio de las alucinaciones. Entonces, en las alucinaciones siempre vamos a encontrar frases cortadas. Recuerdan que la clase es sobre la cadena rota, y justamente vamos a encontrar frases cortadas al modo que decíamos en Schreber, Carroña, en esta paciente marrana, son frases que parecen cortadas en su contexto, con lo cual no se entiende qué quieren decir. O sea, se entiende el peso injuriante, ¿sí? O una voz que te dice matate, o una voz que te dice asesino, etcétera. Pero son voces en las cuales faltan los shifters. Habitualmente en las alucinaciones faltan los shifters, por eso decíamos que esto permite dar el ejemplo de cuando, por ejemplo, en un niño podemos decir que una fantasía o un juego tiene sus shifters. Por supuesto hay que interrogar al niño y preguntarle, bueno, ¿y esos amigos imaginarios qué te dicen? Y entonces veremos si hay shifters o no hay shifters. Entonces, Lacan agrega dos elementos en la cuestión preliminar a todo lo que veníamos diciendo del seminario 3. Por un lado, agrega que en la frase alusiva faltan los shifters, y por otro lado, agrega otro elemento del caso que relee. Nosotros hablamos de todo lo que pasó en el caso cuando se encuentran con el vecino, se arma todo este escándalo, la denuncia, la policía, etc. Pero nos faltó una pequeña parte que es el pasado de esta paciente, en la cual habíamos dicho que ya se había casado y se había separado en un matrimonio que la madre no aprobaba, y había habido un pequeño delirio persecutorio en relación a esa familia, por la cual súbitamente ella se separa y se va a vivir con la madre. Bueno, acá Lacan agrega ese elemento de lo que faltaba ahí, que fue un delirio de persecución, pensando que la familia del marido quería matarla y cortarla en pedacitos. Este era el delirio que ella tenía, cortarla en pedacitos. Ella viene del fiambrero, la carne cortada en tajadas. Bien, entonces, este había sido el delirio que ella había tenido,
Entonces la frase vengo del fiambrero no es cualquier cosa. Ella le dice vengo del fiambrero, eso remite a su delirio de persecución sufrido tiempo antes con su marido, y ella escucha la palabra marrana. Entonces, es una paranoia donde las dos frases son fenómenos elementales. Tanto vengo del fiambrero como marrana son fenómenos elementales, son frases de la cadena rota. Entonces, vamos a Lacan, cuestión preliminar, página 516 y 517. Voy a leer esa parte. Primero, Lacan dice, ilustraremos lo que acaba de denunciarse con un fenómeno desgajado de una de nuestras presentaciones clínicas del año 55-56. Digamos que semejante hallazgo no puede ser sino al precio de una sumisión completa a las posiciones subjetivas del enfermo. Una sumisión completa a las posiciones subjetivas del enfermo quiere decir, Lacan está situando ahí cómo es la posición del analista frente a la psicosis. La sumisión completa a las posiciones subjetivas del enfermo quiere decir que el analista se ubica en un punto de sumisión en el sentido de una escucha que no discute nada del delirio, que no discute nada de la alucinación, sino que ahí está la sumisión a las posiciones subjetivas del paciente. Bien, se trataba en efecto de uno de esos delirios de dos, cuyo tipo hemos mostrado desde hace mucho en la pareja madre-hija, esta folia de la que hablábamos, y en el que el sentimiento de intrusión desarrollado en un delirio de vigilancia no era sino el desarrollo de la defensa propia de un binario afectivo, abierto como tal a cualquier enajenación. O sea, estaban enajenadas, madre e hija, y el vecino y la vecina les molestaban esa enajenación. Fue la hija la que en el curso de nuestro examen nos adelantó como prueba de las injurias con las que las dos tropezaban de parte de sus vecinos un hecho referente al amigo de la vecina que se suponía que la hostigaba con sus ataques. Este hombre, implicado en la situación de manera indirecta y figura por lo demás bastante borrosa en el discurso de la enferma, había lanzado, si habemos de creerla, dirigido a ella cuando se cruzaban en el pasillo, el término grosero marrana. Ante lo cual nosotros, poco inclinados a reconocer en él la retorsión de un cerdo, demasiado difícil de extrapolar en nombre de una proyección, que no representa nunca en semejante caso sino la del psiquiatra, o sea, sería el analista o el psiquiatra el que está proyectando, pero cuando dice poco inclinados a reconocer la retorsión de un cerdo, quiere decir, si la pensáramos como una neurosis, pensaríamos que es una proyección. Ante lo cual nosotros le preguntamos por las buenas lo que ella misma había podido proferir al instante anterior. No sin éxito, pues nos concedió con una sonrisa haber murmurado en efecto ante la vista del hombre estas palabras de las cuales, según ella, no tenía por qué ofenderse. Vengo del fiambrero. ¿A quién apuntaban? Le era bien difícil decirlo y nos daba así derecho a ayudarla. Bueno, en cuanto a su sentido textual, y acá está lo que les decía, no podremos descuidar el hecho, entre otros, de que la enferma había dejado de la manera más repentina a su marido y a su familia política, y dado así a un matrimonio reprobado por su madre un desenlace que quedó sin epílogo, o sea, cortó súbitamente, no tuvo terminación ese matrimonio, a partir de la convicción a la que había llegado de que esos campesinos, la familia del marido, se proponían nada menos para acabar con esta floja citadina, despedazarla concienzudamente. O sea que este era el delirio de persecución, de que ellos la iban a cortar en pedazos. Bien. Entonces, el punto es estos dos elementos. Primero, la parte de la historia que faltaba, y luego la cuestión de los shifters.
Y acá volvemos con la alusión. Para nuestro fin presente, basta con que la enferma haya confesado que la frase era alusiva, la de vengo del fiambrero, sin que pueda con todo mostrar otra cosa, sino perplejidad en cuanto a captar hacia quién de los presentes o del ausente apuntaba la alusión. Pues aparece así que el yo, como sujeto de la frase en estilo indirecto, dejaba en suspenso, conforme a su función llamada de shifter en lingüística, la designación del sujeto hablante, mientras la alusión en su intención conjuratoria quedase a su vez oscilante. O sea, el yo, de modo de la alusión, dice yo vengo del fiambrero, pero en el shifter falta decir a quién se lo estoy diciendo, cuándo, cómo, faltan todos los elementos que nos permiten decir los shifters de la frase, es decir, el contexto de la frase. Sería raro que nos cruzamos con una persona que no conocemos y nos dice, vengo de la fiambrería. ¿Y por qué me estás contando esto? Bueno, porque justamente en este punto hay algo que falta del contexto de la frase. No es una conversación, hola, buenas tardes, vecina, ¿de dónde viene? No, es alguien que te encuentra y te dice eso. Bueno, ¿y qué pasa ahí? Faltan los shifters que dan el contexto de la frase. Entonces, solamente está el yo, pero no se sabe a quién se lo dice. Y entonces deja, en su intención conjuratoria, queda oscilante el a quién se lo dice. Esta incertidumbre respecto de a quién se lo dice llegó a su fin, una vez pasada la pausa, con la aposición de la palabra marrana, demasiado pesada de invectiva, justamente por la injuria, para seguir la oscilación. Así es como el discurso acabó por realizar su intención de rechazo hacia la alucinación. Y acá dice, en el lugar donde el objeto indecible es rechazado en lo real, se deja oír una palabra, por el hecho de que, ocupando el lugar de lo que no tiene nombre, no ha podido seguir la intención del sujeto sin desprenderse de ella por medio del guión de la réplica. Entonces, se deja oír una palabra en el punto donde el objeto está rechazado. El objeto está rechazado en la forclusión. En el punto donde aparece el significante rechazado en la alusión, por la forclusión, se deja oír una palabra, que es la palabra marrana, que hace su valor injuriante, con lo cual retorna ese objeto, el objeto voz, el objeto que habla, el objeto hablado, diciéndole marrana con su valor injuriante desde la realidad en la marioneta. O sea, es la marioneta, el vecino, quien lo dice, a quien ella se lo hace decir sin saber que se lo hace decir. Por eso, volvemos entonces a lo que decíamos antes, que para Lacan esto tiene el valor de la observación de un elemento parecido al de Seglas, con la observación de que movían los labios y la garganta, porque ella, así como esos pacientes, decían la alucinación sin reconocerse diciéndola, de este mismo modo, ella escucha del vecino esas palabras sin poder reconocer que ella misma puso esas palabras en la marioneta. Bueno, hasta acá entonces con el ejemplo de marrana. En resumen, agregamos un tercer elemento de la alusión, que es la alusión en su dimensión donde faltan los shifters. Entonces, en la alusión alude al significante en lo real, alude al otro con mayúscula que está elidido, que está por fuera, y alude a los significantes faltantes, a los shifters faltantes en la frase. Finalmente, de lo que se trata es de ese elemento rechazado que retorna en la alucinación. Bien, hasta acá entonces la estructura de alusión de la alucinación. Y luego vamos a ir al segundo punto, con el cual vamos a terminar, que son los neologismos. Hasta acá el caso y todo el análisis del caso, pero principalmente situando la estructura de alusión de la alucinación.
Luego, el segundo punto son lo que Lacan llama los fenómenos de código y fenómenos de mensaje, y lo que Lacan llama los neologismos. Los neologismos son palabras que pueden ser palabras creadas, palabras inventadas. Por ejemplo, da el ejemplo de galopinar, y eso es un neologismo, es una palabra inventada, pero esa palabra tiene para ella un peso que detiene toda la cadena significante. Y luego da el ejemplo de no solo son palabras inventadas los neologismos, sino que pueden ser una palabra del uso común. Por ejemplo, marrana también puede ser un neologismo. Pero el neologismo tiene el peso de que es un significante no igual a otros, sino el neologismo produce, dice Lacan, una plomada en el discurso. Es como que el discurso se detiene, tiene un peso fundamental, así como el peso que tiene para ella la palabra injuriante de marrana, y los neologismos funcionan como con ese peso de la palabra que detiene la cadena significante. ¿Por qué? Porque son significantes en lo real, porque son el retorno del significante en lo real. Por ejemplo, marrana, vengo del fiambrero, son fenómenos elementales en sí mismos, pero además de fenómenos elementales, son palabras que tienen el peso de la plomada en el discurso, que detiene el discurso. Entonces, los neologismos pueden ser palabras inventadas o palabras del uso común, pero que tienen, incluso en el uso común, un peso particular. No es una palabra como cualquiera marrana para ella. Los neologismos, Lacan los divide entre fenómenos de código y fenómenos de mensaje. Y para eso vamos a utilizar el grafo, que ustedes han trabajado en el teórico, el grafo pero en su primer piso, donde Lacan va a utilizar lo que es la palabra en su encuentro con el otro. La palabra en su encuentro con el otro es significada por el otro, y a partir de ser significada con el otro, la palabra tiene un sentido para el sujeto. Entonces, en el grafo, en el primer piso, vamos a ver, voy a compartir pantalla. Que en el grafo, en su primer piso, Lacan ubica el punto donde parte de forma retroactiva, en su efecto nachträglich, en su efecto a posteriori. Recuerdan, por ejemplo, el ejemplo que dábamos del punto de Capitón y decíamos un S1 remite a un S2 y a partir de eso, por efecto de significación, a partir del punto de la frase, vamos a encontrar el sentido de la frase. Entonces decíamos, por ejemplo, acá te quiero. Y acá ubicábamos te quiero matar. Entonces, a partir de del punto de Capitón, se podía entender el sentido de la frase. Si le agregamos otro significante, que es te quiero matar a besos, bueno, por efecto de retracción, la frase va a querer decir otra cosa. Bueno, acá tenemos que en estos significantes la frase se encuentra con el otro con mayúscula. Y el otro con mayúscula, o sea, la frase emitida, se encuentra con el código, con el otro con mayúscula, y el código va a determinar el sentido de la frase. El sentido de la frase se escribe S de A mayúscula. Ese es el sentido de la frase que da valor a el sujeto de la frase. ¿Sí? Esto es entonces el código dado por el otro con mayúscula, por el otro del significante, por el otro como tesoro de los significantes, que tiene un código, y este es el sentido de la frase, es decir, cuál es el mensaje. Entonces tenemos en una frase cualquiera, si yo digo, como decíamos antes, te quiero o te quiero matar, el punto es cómo se encuentra con un otro, que es el otro que va a dar sentido a esa frase. El otro no es una persona, el otro es el lenguaje mismo que da sentido a esa frase. Bien, lo que ocurre en la psicosis
es que en las alucinaciones, en las voces, lo que el sujeto escucha, Lacan dice que este elemento que es propio de cualquier frase se rompe y entonces en la psicosis vamos a tener fenómenos de código y fenómenos de mensaje. Esto tiene una dimensión muy importante a nivel de la cuestión del código. ¿Qué es lo que da el código? Lo da el nombre del padre. El nombre del padre, dice Lacan, es lo que sostiene el código. El nombre del padre es el que determina que en el otro haya un código. Porque el nombre del padre funciona como el elemento que produce la combinatoria de los significantes. El otro, como tesoro de los significantes, tenemos todos los significantes, pero el nombre del padre es un elemento, una parte del mismo conjunto de los significantes del otro que determina el código. ¿Y qué quiere decir el código? Quiere decir la ley. Es decir, la ley de combinación de los significantes. Entonces va a determinar que este significante se combina con este significante y con este significante. Pero, por ejemplo, este significante queda prohibido. Y este significante que está prohibido se puede combinar con este otro significante y con este otro significante, pero está prohibido que se combine con los otros significantes porque lo determina la ley, porque lo determina el nombre del padre. De hecho, Lacan establece un elemento que es interesante porque es muy actual, en una época en la cual todavía no había computadoras, ni celulares, ni nada de eso, pero Lacan en el Seminario 3 habla de la cibernética y dice que el código es el que da el código de funcionamiento del aparato. Es interesante porque es el sistema operativo de los aparatos, de los celulares, es el iOS, es el Android, es el Windows, es cualquier sistema operativo de cualquier aparato, va a ser dentro del aparato, vamos a tener los significantes que son toda la información, todos los bits y los bytes que están adentro de mi celular, y vamos a tener toda una parte de los bits y los bytes de mi celular que va a dar el código. Es como si fuera, estoy haciendo una metáfora, ¿no? Pero como si el nombre del padre fuera el sistema operativo, como si fuera el iOS, como si fuera el Android, digamos. Bueno, el nombre del padre como el Android es un poco fuerte, un poco capitalista la metáfora, pero bueno, es así, digamos. Lacan, desde los ejemplos de la cibernética que daba, ya decía que el nombre del padre era un significante dentro del otro que determinaba el código y la ley y el modo de la combinatoria de los significantes. Entonces, ese código va a determinar que en el sistema en el cual el otro da el valor de cuáles son los mensajes, acá tenemos el código y acá tenemos el mensaje, es la ley que está en el otro la que va a determinar eso. Ahora, ¿qué pasa en la psicosis donde ese código no está? Porque no está inscrito el nombre del padre. Tenemos entonces acá que vamos a tachar este elemento que es el nombre del padre, que da el código y la ley. Entonces, si tenemos tachado el elemento que da el código, esto es lo fundamental, en la psicosis, el sujeto se tiene que inventar su propio código. Es decir, vamos a tener acá los fenómenos de código que van a determinar cómo es el código que se inventa el sujeto en su psicosis. Los fenómenos de código, Lacan los ubica en Schreber bien claro en la Grundsprache, esa lengua fundamental
que le dice al sujeto cómo debe entender todo lo que le dicen las voces, lo que le dicen los pájaros de milagro, lo que le dice el Dios, lo que le dice el sol, los reinos de adelante, de atrás, etc. Y la lengua fundamental, la Grundsprache, le dice cómo debe entender cada uno de esos elementos que ocurren ahí. La lengua fundamental es justamente el fenómeno de código que determina cómo debe entender todos los mensajes. Entonces, la lengua fundamental es el código donde el nombre del padre funciona como ley y funciona como código, pero el nombre del padre está forcluido. Tenemos entonces el fenómeno de código que dice cómo debe entenderse todos los elementos propios de esa lengua fundamental del sujeto. Y en los fenómenos de mensaje vamos a tener, donde debería estar el S, el significado del otro, en los fenómenos de mensaje vamos a tener lo que depende de los fenómenos de código. O sea, los fenómenos de código van a determinar los fenómenos de mensaje. En los fenómenos de código tenemos dos modos del fenómeno de código. Vamos a tener lo que Lacan llama la intuición delirante, que es el pleno de significación. Significación quiere decir sentido, quiere decir el significado. Y vamos a tener los fenómenos de estribillo o palabra vacía. Los fenómenos de estribillo o palabra vacía, lo que está en juego es el significante. Acá tenemos el significado y acá tenemos el significante. ¿Por qué? Porque vamos a tener en los fenómenos de código los elementos donde el sujeto en la intuición delirante comprende. La lengua fundamental le hace comprender cómo funcionan las palabras fundamentales. Por ejemplo, ¿qué quiere decir en Schreber el asesinato de almas? ¿Qué quiere decir en Schreber el almicidio? ¿Qué quieren decir esos mensajes? El asesinato de almas, el almicidio es un mensaje, pero lo importante es que el código permite entender en la intuición delirante. Una intuición delirante que suele ocurrir en la paranoia es ese punto del momento donde el sujeto comprende todo. Recuerden la señora P, cuando ustedes lo vieron en los manuscritos de Freud, que cuando ella escucha la frase, creo que era de la cuñada o no recuerdo de quién era, que le decía, sobre esas cosas conviene echar un manto de olvido, cuando ella escucha el significante manto, comprende todo. Y comprende ahí que hay toda una persecución en su contra, que le quieren hacer esto y lo otro y lo otro. En el momento de la frase, conviene echar un manto de olvido, ahí entiende el sentido de todo, y ese es el punto de la intuición delirante, es ese momento de ahí entendí todo. Ahí entendí que me estaban persiguiendo, ahí entendí que me estaban poseyendo mi cuerpo, ahí entendí. Ese es el momento donde se instala el delirio. Bueno, acá en la intuición delirante aparece ese pleno de significación donde lo que se pone en juego es el valor del pleno del sentido. Ahí se comprende, se entiende todo. El otro fenómeno de código es el fenómeno donde se pone en juego el estribillo, es decir, la palabra vacía. Son los momentos donde Schreber escucha frases que no tienen ningún sentido, pero que son palabras sin sentido que se repiten como monsergas, dice Schreber, como si fueran canciones que él escucha, o melodías o frases que no tienen ningún sentido, pero que se repiten incesantemente. Y acá lo que se pone en juego es el valor de un significante sin significación. ¿Sí? Entonces acá tenemos el máximo de sentido de la intuición delirante, que también Lacan la ubica como significación
de significación. Recuerdan en el comienzo del seminario 3 también el ejemplo del auto rojo. Ese auto rojo está estacionado ahí, no sé qué significa, pero sé que tiene que ver conmigo. Ahí está el punto de la intuición delirante, es la significación de significación. Ahí está acentuada la significación o el significado. Mientras que en el estribillo está acentuado el significante, la palabra vacía, la palabra que no quiere decir nada, pero que se repite como monserga. Estos dos son fenómenos de código. Y luego tenemos los fenómenos de mensaje. Los fenómenos de mensaje son los mensajes que solo se pueden entender a partir de los fenómenos de código. Si no se entienden a partir de los fenómenos de código, no se entienden. Por ejemplo, las palabras almicidio, las palabras asesinato de almas, son mensajes que solo se pueden entender a partir del fenómeno de código. Pero además de esos elementos, tenemos en los fenómenos de mensaje las frases interrumpidas, que son muy permanentes en Schreber. Las frases interrumpidas son, por ejemplo, ahora usted va a, debe usted entonces, puntos suspensivos. Esas frases, que son frases de cadena cortada, de cadena rota, son frases que el sujeto debe responder. ¿Sí? Son frases que el sujeto, ahora usted va a, y el sujeto debe, como obedeciendo a esa frase de cadena rota, debe contestar y debe decir, ahora usted va a confesar que soy un idiota, por ejemplo. Debe usted ahora mandar a la mierda a todo el mundo, y así, digamos. ¿Sí? El sujeto responde en la frase de cadena rota. Estas son las frases interrumpidas que ponen en juego entonces los fenómenos de mensaje. Y entonces, volviendo al grafo, tenemos entonces el elemento del código. Si hubiera nombre del padre, el nombre del padre daría ese código, pero como no lo hay, tenemos los fenómenos de código. Y luego tenemos del otro lado el significado del otro, el sentido dado por el otro a la frase, que como no hay nombre del padre, que está tachado, está forcluido, entonces aparecen en su lugar los fenómenos de mensaje. En los dos, tanto en los fenómenos de código como en los fenómenos de mensaje, se pone en juego la dimensión de los fenómenos de cadena rota. Y ahí fue nuestra clase relativa a los fenómenos de cadena rota. Los fenómenos de cadena rota, entonces, ponen en juego todo lo que hemos situado hasta aquí. Los neologismos, los fenómenos de código, los fenómenos de mensaje, la alusión y la estructura de alusión de la alucinación. Y todos estos fenómenos de cadena rota pertenecen al tiempo de la psicosis desencadenada. O sea, solo se presentan en la psicosis desencadenada que remite al gran automatismo de Clerenbaugh. Muy bien, con esto hemos concluido nuestra clase y espero que les haya servido. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta luego.